Zoom Politicom, que organiza Ciudadanía Activa y la Fundación En Red. Bueno, son una serie de encuentros para pensar la cuestión pública y la participación en diferentes temáticas que nos convocan como ciudadanos. Bueno, primero es agradecer a los expositores y a todos los participantes por encontrarnos a reflexionar. Es un poco el leitmotiv en general de estas propuestas. La temática de la seguridad y específicamente la participación en seguridad nos está llevando a reflexionar en el marco de una sociedad que tiene una dinámica en la forma en la que circula tanto la información como la comunicación, que bueno, nos motiva a tener que hacernos preguntas sobre cómo se resuelven estas cuestiones en las sociedades y en las ciudades. Digamos, la cuestión de la seguridad o la inseguridad es un tema central de las reflexiones sobre la sociedad y en las ciudades en las que vivimos. Yo estoy representando soy funcionaria del municipio de Morón, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y específicamente en un área que tiene que ver con la participación de los vecinos y las vecinas en el diagnóstico, la elaboración, el control de las políticas públicas de seguridad. Así que bueno, en ese camino venimos conociendo diferentes actores de esta temática, y bueno, lo conocimos a Pablo, que está con esa tarea, pero en toda la provincia de Buenos Aires, generando estas estrategias para que la comunidad se involucre en la resolución de los problemas comunes. Después Gabriela y Nico representan, bueno, la academia y a todo un sector que está desde las ciencias sociales pensando en estas cuestiones. Así que ahí nos van a comentar también algunas cosas vinculadas a estudios que hicieron a partir de una encuesta, y bueno, diferentes avances en ese sentido. Bueno, en principio esto, ¿no? Estamos en una sociedad, más en este contexto tan especial, que nos invita a reflexionar sobre cómo participamos, qué representaciones hay alrededor de lo que son los problemas urbanos y cómo se abordan. Bueno, el miedo o la cuestión de la inseguridad modifica las formas en las que habitamos la ciudad. Entonces, a partir de eso, y cómo nos vinculamos con los otros. A mí me gusta pensar que los problemas no se tienen que solucionar para la gente, sino con la gente. Y eso ya es de por sí todo un tema, porque cómo es que se involucra el vecino o la vecina en la resolución, primero en el diagnóstico y después en la resolución de esos problemas, que en este caso son los de la seguridad. En sí mismo, la seguridad o la inseguridad es un término en el que cada uno de nosotros puede tener una representación diferente. Cada uno de nosotros puede concebir lo que es inseguro de diferentes maneras. Yo, como funcionaria de un gobierno local, me genero estas preguntas y creo que los estados locales están haciendo estas preguntas para resolver problemas que antes no eran competencia de los municipios, pero cada vez lo son más, y generar estas nuevas prácticas, y que la gestión de las soluciones urbanas se institucionalicen como procesos institucionales, digamos, que no solo estén representados en ciertas personas o figuras, sino que los mecanismos de resolución de los problemas comunes se institucionalicen. Eso es un desafío que estamos encarando desde los gobiernos locales en esta fase, ¿no? de lo que se vive en la sociedad. Bueno, y pensar el fenómeno delictivo implica pensarlo como un fenómeno multifacético, y en el que cuyas soluciones tienen que involucrar diferentes puntos de vista, diferentes agencias.
se puede pensar a la inseguridad solamente desde el punto de vista de políticas de control, pero bueno, eso también ese tipo de soluciones también demostró que tiene sus limitaciones, y estamos eligiendo pensarlas también desde la prevención, y cómo los diferentes actores de la sociedad se tienen que involucrar desde su punto de vista, desde sus intereses, porque creo que la cuestión de la seguridad o inseguridad también habla de intereses contrapuestos, bueno, para generar soluciones de mediano y largo plazo. Bueno, y en ese camino pensar la participación que tiene que ver con cómo vive la seguridad o la inseguridad los diferentes sectores de la sociedad, y cómo esos sectores participan, digamos, cómo hay sectores que tienen más capacidad de participar del debate acerca de esos temas, o tienen una cultura de involucrarse en esos temas particular, y otros sectores que no. Y esos sectores que no, cómo hacer que participen, o cómo escuchar esa voz de esos sectores. El tema de la información en la seguridad es fundamental, porque para generar soluciones o herramientas hay que conocer cómo en cada territorio se está dando ese problema vinculado a la seguridad. Entonces el desafío es generar esas herramientas y esas prácticas de participación en las que se diagnostique en común el problema y nos involucremos como sociedad en esas soluciones. Así que bueno, es un camino que venimos andando con algunos actores que están presentes en esta charla, y que nos interesa conocer el trabajo de la provincia, que viene caminando en los diferentes municipios en ese proceso, y más en el marco de esta pandemia que nos impone lógicas de comunicación y de intervención en lo público particulares. Así que bueno, yo dejo esas reflexiones y escucho, y después debatimos. ¿Te parece, Pablo, si quieres tomar la palabra? Pablo Fernández. Bueno, primero agradecerle a todos por la invitación, agradecerle a todos el tomarse el tiempo de escucharnos, de pensar la seguridad de la provincia de Buenos Aires, pensar en cómo contribuir en materia de seguridad ciudadana, pensar cómo trabajar la participación, que es muy importante a la hora de debatir y construir un estado presente, porque cuando nosotros hablamos de estado presente, hablamos de un estado integral, un estado proactivo, con distintos estamentos del Estado, y no solo hablamos de seguridad, hablamos de todos los organismos contribuyendo al mismo tiempo. Para eso, hace más de 20 años se construyó una ley, se promulgó una ley, que es la 12.154, de los cuales fue una ley madre en materia de debatir y construir. Cuando hablaba Silvana de las herramientas que tiene, la verdad, la provincia de Buenos Aires y todas las instituciones que componen a la provincia de Buenos Aires, no gubernamentales, vecinos y distintos estamentos, nosotros trabajamos sobre esa ley que se ha hecho hace más de 20 años, que hoy es una guía, pero que no compone el núcleo, compone la columna vertebral, pero no termina de componer el total de la provincia de Buenos Aires, porque los tiempos han cambiado. Las modalidades han cambiado, la construcción en materia de seguridad ha cambiado, no es lo mismo, han aparecido distintos actores sociales, distintos actores territoriales, y la problemática del delito también se ha modificado mucho. Y en base a eso nosotros queremos trabajar y estamos pensando en cómo construir la participación ciudadana de una manera reflexiva, de una manera constructiva y de cara al vecino de la provincia de Buenos Aires. Hoy en día vos hablabas de algo muy importante, que era el término inseguridad.
nosotros no vemos esa situación, sino que cuando digo no la vemos, es porque cuando se habla nosotros hablamos de seguridad eficaz o eficiente. No hablamos de inseguridad, lo que hablamos nosotros es, no hay seguridad directamente. La palabra inseguridad significa que, para redondearlo, significa que no está el Estado construyendo en la sociedad. Hablamos de seguridad ineficaz e ineficiente cuando sucede el delito sistemáticamente, cuando el delito es el que domina la calle, y nosotros creemos y vamos a construir entre todos juntos la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Porque para nosotros tiene que ser la seguridad eficaz y eficiente, porque nos merecemos todos los bonaerenses vivir bien, estar tranquilos, llegar a casa y dedicarnos, la verdad, dedicarnos a vivir en sociedad digna y claramente. Hay distintas formas de trabajar la participación de la ciudadanía. Hoy en día acá se ha modificado mucho, existía una ley de foros que arrancó con 400 foros en la provincia de Buenos Aires, con una gran fortaleza. Hoy en día nos encontramos con 52 foros constituidos legalmente, con más de 80 foros constituidos, pero que no tienen los papeles al día, que no tienen la relación con los municipios, que las relaciones en materia de seguridad es casi nula. Pero cuando nosotros hablamos y queremos fortalecer a los foros, hay mucha gente que asocia esta idea con el trabajo de definir el policiamiento. El policiamiento no es nuestra visión estructural. Nosotros vemos una visión transversal, una visión integral de la seguridad, de los cuales tienen que confluir desarrollo social, salud, seguridad, educación y distintos estamentos del Estado que hoy en día son los que componen un Estado eficiente y eficaz. ¿Que falta mucho? Sí, falta mucho. ¿Que tenemos que trabajar sobre eso? Sí, tenemos que trabajar sobre eso. Pero nunca tenemos que perder esa idea y esa identidad de hacia dónde queremos ir. Porque para nosotros es muy importante eso, y especialmente en tiempos de pandemia, tenemos que ir hacia ese estado, en los cuales el Estado tiene que estar presente, no tiene que estar ausente. Cuando hablamos de inseguridad estamos hablando de un Estado ausente. Nosotros creemos que si hablamos de Estado ausente es porque alguien no está haciendo bien las cosas. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Para construir esta idea de participación ciudadana, nosotros construimos con clubes, con agentes de la educación, con ONG, con distintos estamentos y también con nuevos actores que se llaman, que yo les hago llamar como grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, y algo que está sucediendo mucho ahora. Las peleas son, las discusiones y los encuentros de la gente y la construcción en materia de seguridad se da por determinado momento, si no es de una manera de participación ciudadana, sino que se da de una manera, por una temática puntual, se juntan, intentan llegar a una situación y de ahí dejan de discutir el conflicto. La importancia de la participación ciudadana es congregar distintos actores para pensar a corto, mediano y largo plazo la seguridad de la provincia de Buenos Aires, que no quede en una temática puntual en la inseguridad de la esquina. Nosotros tenemos que pensar en una seguridad a largo plazo. Sí, en el corto plazo vamos a trabajar todos los deberes que tengamos que hacer, pero para nosotros construir un Estado presente, eficaz y eficiente necesitamos el apoyo tanto del trabajo bien hecho de la policía, el trabajo bien hecho en materia judicial, pero por sobre todas las cosas, y para nosotros es muy importante, la participación ciudadana, ya que ustedes saben que el Ministerio de Seguridad está cambiando mucho, está haciendo muchas reformas en materia de seguridad, en un plan de seguridad, de los cuales se involucran los jefes de estación. Los jefes de estación es un trabajo que se está haciendo con las distintas municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que son 135, y los cuales se está trabajando en el AMBA, que son alrededor de 34 municipios. En base a eso,
al tener una fuerza de la magnitud que tiene hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, de 96.000 hombres, con una gran capacidad de posibilidad de trabajo territorial, pero que no tiene el Ministerio la estructura civil para acompañar y construir, como dice el ministro, mando y control, que es mucho más complejo. Por eso necesitamos el trabajo en conjunto con las municipalidades, la Secretaría de Seguridad, y por sobre todas las cosas, el trabajo de la participación ciudadana, porque son lo que son en la calle nuestros ojos y nuestro trabajo diario. Para nosotros construir una seguridad diferente, que hace muchos años que no se ve en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad a nosotros nos tocó asumir un lugar que era una dirección que no tendría instituciones, que no tendría foristas. Hace más de 6 años que esta subsecretaría no tenía la participación que está teniendo ahora. Empezamos con una idea, nos agarró la pandemia, pero tratamos de darle una continuidad por distintos tipos de herramientas, visitando los distritos, haciendo este tipo de reuniones por Zoom, pero por sobre todo estando presente. Hoy estamos presentes y trabajando con las instituciones, como ustedes lo han visto en muchos lados, José León Suárez, en el barrio de José Luis Cabezas, en Itatí y en Azul, pensando en la pandemia, pero a la vez trabajando en todos lados, trabajando cómo construir la seguridad de la provincia de Buenos Aires de una manera que pueda cambiar la moralidad de la gente, porque cada situación compleja en materia de que hay un delito que genera una víctima, y eso le cambia la vida a las personas, en materia psicológica, en materia de salud, en materia económica, y eso trae muchas complejidades que hoy estamos trabajando para revertir. Para nosotros es muy importante crear un plan de seguridad que comprenda, vuelvo a decir, en las denuncias policiales, las denuncias judiciales y por sobre todo el termómetro social que son las instituciones, que son las que nos dicen dónde está el delito, dónde está la violencia, y que muchas veces son las que ya no quieren ni hacer la denuncia por distintos tipos y distintos motivos, que no se quieren acercar a la comisaría, que dicen que no lo atienden, que están cansados de que nadie le da la respuesta adecuada. Hoy en día nosotros estamos trabajando para dar ese tipo de soluciones, para acercar distintos tipos de formas de hacer la denuncia, porque nosotros no queremos solamente que los índices de delitos se bajan simplemente bajando la cantidad de denuncias. No, porque el termómetro social, a mí en la esquina de mi casa me puede llegar a decir que hay mucho delito y hay mucha violencia. Y por eso nosotros trabajamos fuertemente para acercarnos a la gente y trabajar con los elementos que hoy tenemos, que sabemos que son limitados, sabemos que son en materia de escasos, en materia de recursos materiales, que son escasos en materia de recursos humanos, porque tenemos 96.000 hombres, de los cuales hay una gran cantidad que está con carpeta médica, hay una gran cantidad que está sumariado, y la verdad es muy compleja la situación de la provincia de Buenos Aires, en las cuales no estamos dispuestos a hacernos cargo, pero también queremos y necesitamos trabajar adecuadamente en volver a profesionalizar la seguridad, volver a profesionalizar a nuestros policías, capacitarlos adecuadamente en muchas de las tareas que ellos comprenden, porque la verdad se lo ha, en muchos aspectos, durante muchos años se lo ha sacado a la calle sin la debida formación. Y eso que la verdad hemos encontrado un material humano que hoy está haciendo frente, las 24 horas, está haciendo frente a la pandemia. Somos uno de los pocos ministerios que está diariamente en la calle, que está poniendo el cuerpo, que está poniendo el alma a combatir este flagelo que es la pandemia, pero por sobre todas las cosas estar del lado del ciudadano, porque no es casualidad que el Ministerio de Seguridad se hace cargo en caso de que haya problemas en los bancos, que haya distintas circunstancias. El Ministerio de Seguridad está acompañando siempre a nuestros vecinos. Pero por eso eso es una determinación política. Pero no es esa la función principal. Nuestra función principal es prevenir el delito y la violencia. Para eso nosotros tenemos que construir, vuelvo a decir, un Estado eficaz y eficiente, en los cuales hoy la provincia de Buenos Aires nos encontramos con un 2020 que está cada día más compleja, en una situación que la han dejado en una crisis profunda, pero los cuales
nuevamente nos tenemos que hacer cargo y tenemos que construir desde los elementos que nos toca. Pero para eso nosotros tenemos que tener un plan, tenemos que saber para qué, cómo y dónde trabajar la seguridad de la provincia de Buenos Aires. No solamente es agregar o poner un policía más en una esquina o en un lugar. Si nosotros no le damos la tarea adecuada que ese policía tiene que trabajar y le tenemos que explicar cuál es su función específica, de qué manera estar preparado, de qué manera trabajar con el vecino, saber escuchar al vecino, saber acompañarlo en una complejidad, porque también la policía de la provincia de Buenos Aires tiene esa función, y que muchas veces la gente la confunde, pero nosotros la verdad estamos trabajando seriamente en darle el rol social que siempre tuvo la policía, esa función de acompañante, lo que denominaban el viejo vigilante de las esquinas, en las garitas, que atendía a distintos tipos de circunstancias. Para nosotros es muy importante recuperar esa visión que tenía la gente de la provincia de Buenos Aires sobre la policía. Hoy lamentablemente es una fuerza que ha quedado con una imagen muy negativa en los ciudadanos, pero también eso porque falta y necesitamos construir la participación ciudadana, porque si nosotros dejamos que distintos estamentos de la política decidan por sobre los vecinos y las instituciones de la provincia de Buenos Aires, no terminan respondiendo a las solicitudes que tienen los vecinos. Hoy la verdad las solicitudes de los vecinos son nuestra prioridad, estamos para eso, construimos un ministerio diferente, en los cuales el ministro nos ha dado claras indicaciones de los cuales el ministerio tiene que estar en la calle. Nosotros la verdad, hoy tengo la suerte que me engancharon en el Zoom, pero estamos en Lomas, estamos en Berizo, Ensenada, mañana me toca Presidente Perón, el viernes en Zárate, la verdad, construimos una mirada de seguridad en la calle. Nosotros queremos estar acompañando todo el día al vecino, escuchándolo y corrigiendo lo que hay que hacer y alentando lo que se hace bien. Porque muchas veces, es lo que más se habla de la policía de la provincia de Buenos Aires, la parte negativa. Pero la verdad, hay elementos y hay recursos materiales y humanos que están a la altura de las circunstancias. Hay que saber utilizarlos, hay que saber explicarles cuál es la verdadera función y obviamente, construir un plan de seguridad que durante mucho tiempo la provincia de Buenos Aires no la tuvo, y ese plan de seguridad no tiene que ser por este año, tiene que ser de acá a 10 años, de los cuales necesita inversión, necesita equipamiento, necesita formación y especialmente necesita profesionalización de los estamentos y los recursos humanos que hoy componen esta fuerza que es de las más grandes del país. Muchas gracias, Pablo. Fueron llegando varias preguntas, así que, bueno, en principio agradecerte por estar presente. Sabemos y sabíamos de antemano también del derrotero que venís llevando adelante, como nos contabas, recorriendo los distintos distritos de la provincia, y por eso agradecemos profundamente que estés acá compartiendo con nosotros, y si nos aguantás un ratito más, te vamos a matar a preguntas seguramente. Sí. Así que, nada, con esto damos pase también a Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Primero, bueno, agradecer la invitación y contarles que yo soy Gabriela Segueso, coordino el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junto con Nicolás Dalorzo, que viene en un ratito. Y queríamos contarles un poco las cosas que trabajamos, que hacemos, desde qué perspectiva estamos pensando la cuestión de la seguridad. Y empiezo por el observatorio y después les quiero, algo decía Silvana sobre una encuesta que hicimos, le quiero contar algunos datos sobre esa encuesta, pero quiero contextualizar un poco esa encuesta que hicimos el año pasado. El Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se orienta, digamos, a producir
conocimiento para investigar, monitorear y evaluar las políticas públicas y los efectos que producen esas políticas públicas en materia de seguridad, en sentido bien amplio. En sentido bien amplio, ahora me voy a meter 2 minutitos con esa idea de sentido bien amplio. Y para eso tratamos de producir herramientas analíticas que nos posibiliten, en principio, producir diagnósticos, ¿sí? En ese marco es que nosotros realizamos esta encuesta que ahora les voy a pasar a contar. Hablando un poquitito del observatorio, el observatorio reúne desde estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, becarios, investigadores, docentes de la facultad, de distintas carreras, digamos. Hay una perspectiva multidisciplinaria, y también con diferentes trayectorias académicas de los miembros del observatorio. Pero entonces, les cuento un poco, ahora sí metiéndome más específicamente en la encuesta, qué es lo que hicimos. Nosotros hicimos, los datos que les voy a presentar son de una encuesta que realizamos en 2019, pero la misma encuesta la hicimos también en 2018, o sea, este es el segundo año que producimos esos datos. Y esta encuesta es sobre las percepciones respecto de las prácticas de las policías, de la comunidad, de los ciudadanos, ¿sí? ¿Y por qué un observatorio de seguridad indaga sobre las percepciones sociales sobre las prácticas de las policías? Esa es una pregunta, digamos, que nos podríamos hacer. Y es porque, entre otras cosas, cada vez más, desde el sentido común, desde los medios de comunicación, cuando uno abre los diarios, cuando escucha un programa de televisión, cuando se habla de inseguridad, se habla generalmente de delitos, ¿sí? Y no de otras desprotecciones, como por ejemplo, no sé, no tener un trabajo en blanco, o no tener seguridad social, o no tener obra social, o no tener una vejez digna. No aparecen como temáticas asociadas al problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad aparece definido como asociado a los delitos, ¿sí? Y a un tipo particular de delito, que son los delitos, podríamos decir, callejeros, que en general son protagonizados por los sectores populares. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, cuando uno mira los diarios o escucha la televisión, cuando se habla de inseguridad no aparece nunca, o aparece muy pocas veces, la malversación de fondos públicos, la evasión impositiva, pero tampoco aparecen prácticas ilegales, por ejemplo, de las propias fuerzas de seguridad, ¿sí? Que también producen altísimos riesgos sociales para la comunidad en su conjunto. Entonces, desde el observatorio, entre otras cosas, que después Nicolás va a contar algunas, pero hicimos esta encuesta para, de alguna manera, producir información sobre cómo están viendo las prácticas de las fuerzas de seguridad la ciudadanía, ¿sí? Es decir, poder, de alguna manera, con esos datos también visibilizar otras desprotecciones, visibilizar, llegado el caso también, otros ilegalismos. Y insisto, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque si no construimos, lo que no construimos como problema, no podemos intervenir sobre ello. Entonces, si no es un problema para nadie, por ejemplo, la evasión impositiva, difícilmente encontremos mecanismos para que esa práctica que produce altísimo riesgo social, altísimos daños sociales, pueda ser mitigada, pueda ser solucionada. En este caso lo mismo, lo que queríamos visibilizar es cuál es la percepción social respecto de las prácticas de la fuerza de seguridad. Una cosa importante, esta encuesta se hizo pre-pandemia, o sea, no la hicimos en el marco de la pandemia, la hicimos en noviembre de 2019 y presentamos los datos ahora, hace poquito, en el marco de del Día Nacional contra la Violencia Policial, que conmemora, entre otras cosas, la masacre de Budge, que fue un caso de violencia policial muy conocido, y que es muy importante también porque ese caso es muy conocido por el activismo de la comunidad que permitió visibilizar la problemática. Entonces, en esta reunión sobre participación ciudadana, creo que ese es un dato bien interesante. Porque, insisto, para la visibilización de ciertas prácticas que producen daño social, la participación de la comunidad es fundamental. ¿Cuáles son los datos salientes de esta encuesta que nosotros hicimos, o los que a mí me parecen salientes? Hay otras cosas, después se las podemos dejar por el chat la encuesta. Pero les digo algunas cosas que me parecen interesantes.
el 22% de los encuestados dijo que durante 2019 había sufrido algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Es un dato alto, ¿sí? Y este dato se hace todavía más fuerte si miramos la franja etaria de los jóvenes, es decir, de personas hasta 30 años. En esa franja etaria aumenta todavía más la percepción de haber sufrido violencia por parte de alguna de las fuerzas de seguridad durante ese mismo año. Este número asciende a 35%. En términos generales, los tipos de violencia que sobre todo se perciben como violentos son vinculados con lenguaje inapropiado o insultos, etc. Es decir, tipos de violencia simbólicas o psicológicas. Pero, y este es un dato interesante, el 35% de esas violencias no son psicológicas o simbólicas, sino que son físicas, sexuales o económicas. Por ejemplo, pedido de coimas, ¿sí? ¿Qué otro dato así saliente? En general este tipo de prácticas, aparece en la encuesta, se producen en la calle, ¿sí? En el espacio público, el 44% sucedieron en el espacio público, y hay un dato bastante significativo que un porcentaje elevado se producen en manifestaciones. Ahí hay otro dato interesante que muestra una cosa también que está pasando en el último tiempo, que aumentó la percepción de la violencia de las fuerzas de seguridad sobre las mujeres, que era algo que al menos no estaba del todo visibilizado. Y eso también está vinculado de alguna manera con la participación de las mujeres en el espacio público, porque este tipo de violencia, sobre todo, se sucede en el espacio público. Otro dato interesante, de la gente que dice, efectivamente, sufrí algún tipo de violencia, el 83% dice que no realizó ningún tipo de denuncia. ¿Y por qué dicen que no realizaron ningún tipo de denuncia? En gran parte porque creen que no tiene sentido, no va a tener ninguna consecuencia esa denuncia. Y en segundo lugar, porque hay mucha gente que no sabe que se puede hacer la denuncia ante esas circunstancias. Entonces esos dos datos me parecen importantes por esto de que les decía al principio, la tarea de visibilización, y en esa tarea de visibilización la participación comunitaria se vuelven centrales, ¿sí? De hecho, miremos qué está pasando hoy con la visibilización de ciertas prácticas violentas por parte de las fuerzas de seguridad a partir de ciertos casos que aparecieron en la arena pública en el marco de la pandemia. Bueno, no es que son nuevos, que pasan ahora en el marco de la pandemia, pasaban antes, ¿sí? Por supuesto que pasaban antes, solo que en este momento parecería ser que hay un escenario más propenso a poder ver ese tipo de prácticas problemáticas. Si no las podemos ver, difícilmente, insisto, puedan ser un problema para nosotros. Y otro dato interesante es que es un número muy alto el de personas que dicen o que creen que la probabilidad de sufrir en el futuro este tipo de prácticas violentas por parte de las fuerzas de seguridad en el futuro, perdón. Este dato es un 48%, dice que tiene altas o medias probabilidades de sufrir este tipo de prácticas en el futuro. Dos cosas más, y ya con esto cierro, le doy paso en todo caso a Nicolás, y después podemos levantar algunas de estas cuestiones si quieren. Hay más datos, pero yo voy a cerrar con estas cosas porque si no se va a hacer muy largo. Que me parecen importantes para la temática que hoy nos atañe. Cuando uno pregunta por el tipo de tareas que deberían desempeñar las fuerzas, o los tipos de tareas que son legítimas para la ciudadanía por parte de las fuerzas de seguridad, hay dos cosas o tres cosas que llamaron mucho la atención. Primero, casi la totalidad de los encuestados está absolutamente a favor de que las fuerzas de seguridad brinden asistencia en el espacio público y que haya presencia de fuerzas de seguridad en puntos fijos, ¿sí? Eso es un dato interesante. Y al mismo tiempo, al revés, las personas encuestadas, la ciudadanía, está absolutamente en contra de que las fuerzas de seguridad repriman la protesta social, de que expulsen a vendedores ambulantes del espacio público, o que expulsen a personas en situación de calle del espacio público. Y ahí también los números son muy elevados. ¿Por qué es importante, nos parece a nosotros importante este dato?
porque generalmente uno, sobre todo de la gestión gubernamental, tiene la tendencia a creer que hay un fuerte consenso social punitivo respecto del rol que deberían desempeñar las fuerzas de seguridad. Y sin embargo, cuando uno sale a hacer investigación, con lo que se encuentra es con algo más complejo. ¿Por qué? Porque estos datos nos están mostrando que un rol punitivo por parte de las fuerzas de seguridad no aparece legitimado absolutamente o en su gran mayoría por la ciudadanía. Al revés, la idea de una policía asociada a la asistencia, asociada a brindar ayuda, es lo que aparece legítimo en contraposición con prácticas más bien punitivas, ¿sí? Entonces, me parece que para cerrar, respecto a lo que quería contar, creo que es una gran oportunidad el marco de la pandemia, justamente porque nos permite visibilizar otras cosas que en la vida cotidiana o en la vieja normalidad se nos hacía muy difícil poder ver, ¿sí? Por ejemplo, la violencia de género, ¿sí? Nosotros, si uno mira los números, bajaron casi todos los homicidios, y sin embargo, lo que no bajó fue la tasa de homicidio en situación de femicidio, ¿sí? Es decir, bajan en la situación de encierro, bajan casi todos los tipos de homicidio, pero ese homicidio que está vinculado fundamentalmente con el espacio doméstico, y fijémonos si eso no produce inseguridad, ¿sí? No baja, se mantiene constante. E incluso en algunos lugares, como en la provincia de Santa Fe, crece los femicidios. Entonces, justamente me parece que es una buena oportunidad el marco de la pandemia para repensar la cuestión securitaria en general, ¿sí? E incorporar elementos que hacen riesgoso y desprotegen la vida de la ciudadanía y que en general no le prestamos atención. Eso en primer lugar. Y segundo, poder revisar también las prácticas o las estrategias de las fuerzas de seguridad que son centrales en esta temática, en esta cuestión. Me parece que es un buen escenario para pensar eso. Y ahí hay dos cosas que me parece que son centrales. Una es la conducción política, ¿sí? La conducción política en materia de seguridad en general y la conducción política en materia de las fuerzas de seguridad en particular. Y la segunda, precisamente lo que nos convocaba en esta oportunidad, que es la participación ciudadana. Sin participación ciudadana difícilmente podamos visibilizar otras problemáticas, y sin participación ciudadana y sin visibilización difícilmente podamos intervenir para mitigar esos problemas sociales que tanto daño producen. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Nos han llegado algunas preguntas también, así que volveremos más adelante luego de la participación de Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Hola, Pablo. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar y compartir las cosas que hacemos, nuestras ideas y preocupaciones con ustedes, con quienes gestionan la seguridad pública, con los ciudadanos y ciudadanas también movilizados, preocupados, con activistas, con militantes de una seguridad más democrática. Así que para mí es un placer estar hoy acá. Voy a tratar de ir por lugares distintos al de Gabriela para no superponerme. Quería reflexionar por ahí un poquito más sobre lo de la participación ciudadana en materia de seguridad. Y creo que ese es un aspecto central de cualquier estrategia política que quiera transformar la situación en la que estamos, ¿no? En los últimos 20, 25 años han habido distintos tipos de intervenciones en materia de seguridad que se han enfatizado las respuestas reactivas, las respuestas digamos, punitivas, de ampliación de la mirada represiva, y que nunca le dieron lugar a la participación ciudadana ordenada, y eso los últimos 25 años no han mostrado resultados claros de que haya mejorado. Así que, en principio, creo que debemos repensar la participación ciudadana, la participación, que yo no estoy diciendo que sea fácil.
Pero primero me parece que eso además lo que hace es dejar de pensar a la política de seguridad solo en términos policialistas, en términos policiales, porque la mirada de seguridad en términos policial, digamos, no solo que tuvo muchos problemas, y parte de eso están reflejados en la encuesta que hicimos nosotros, sino que también es injusta con los policías y las policías, porque los sobre-responsabiliza, porque los hace cargo de muchas veces de responsabilidades y de culpas que no, digamos, que no tienen herramientas, como planteó Fernández, porque no haber tenido capacitación. O sea, le pone en primer lugar la responsabilidad a un actor que no puede resolverlo, digamos, o que no tiene todos los medios ni la forma. Entonces, creo que hay que repensar también por eso la participación ciudadana en materia de seguridad. Yo quiero plantear como algunas claves de cómo debería ser esa otra seguridad o esos otros modelos de seguridad y esa otra participación en materia de seguridad, ¿no? En primer lugar, creo que un sistema de seguridad donde la participación tenga un rol relevante tiene que reconocer que el sistema de seguridad nacional es federal, ¿no? Que es una responsabilidad de las provincias que componen la nación, y en ese sentido es muy importante esa autonomía provincial y el rol de los gobiernos locales, ¿no? De los gobiernos locales, un rol muy importante, y creo que la provincia de Buenos Aires tiene mucho para hacer también en esta materia, ¿no? Por su extensión, digo, entonces me parece que este es un importante. En la misma línea de lo nacional federal, solo marco algunas ideas, también es no, de alguna manera, comprar la agenda de la seguridad extranjera. Hay lobbies sobre la agenda de la seguridad que vienen del norte generalmente, y creo que una mirada nacional y federal no debe comprar acríticamente esos modelos de seguridad. Tenemos que pensar nuestra seguridad ciudadana y nuestra participación en materia de seguridad ciudadana. Otro elemento es que la participación, digamos, una política de participación ciudadana tiene que ser empática, ¿no? Tiene que ser empática y no puede ser indolente, insensible frente al dolor de los más débiles, ¿no? O sea, el problema de la seguridad, aun cuando nosotros lo pensemos de una manera abierta, y que pensemos otras desprotecciones y otras inseguridades, genera mucho daño y mucho dolor en familias, en los barrios, en las comunidades, en las ciudadanías, y especialmente en los sectores más vulnerables y más vulnerados. Entonces, una mirada de la participación ciudadana tiene que ser empática con ese dolor, no puede ser indolente. Otra de las características para mí de esa participación ciudadana tiene que tener un profundo sentido democrático. Sentido democrático en el sentido fuerte de la palabra democracia, es decir, una participación que sea incluyente, no es una participación de los que nos conocemos, de un nosotros cerrado, de una área cerrada. Tiene que combatir los racismos que están muy metidos en nuestra sociedad. Tiene que ser una participación democrática que reivindique al espacio público como el espacio donde se ejerce la ciudadanía, ¿no? Si la ciudad y el espacio público es el lugar, el foro, la plaza, la esquina, el barrio, ¿no? Son el espacio donde se ejerce la ciudadanía. Y una democracia en serio es una democracia que se ejerce en ese espacio público. O sea, que no fomenta el espacio privado, mercantilizado, de unos pocos, ¿no? Tiene que ser una participación democrática fuerte. La otra característica tiene que ser y creo que en este sentido el movimiento de las mujeres, que tanto rol y tanto ha pujado en nuestros días, en un sentido muy amplio, tenemos que incorporar muchas de las enseñanzas del movimiento de las mujeres. Entonces, una participación ciudadana tiene que pensar en cuáles son las problemáticas específicas que sufren las mujeres en el espacio público y privado, ¿no? Pero sobre todo pensar una seguridad en otros términos. Una seguridad no en términos de bravucones y de hombría,
y de metáforas de guerra y de combate a sangre y fuego contra el delito y los delincuentes, sino pensar a la seguridad en otras claves, en las claves del cuidado, en las claves de la protección, en la clave de la sanación en muchos casos, de la mediación de los conflictos. Son todas claves que son muy importantes para poder tener una sociedad más segura y más protegida. Estas son algunas, entonces dije nacional, federal, empática, democrática, feminista, como algunas de las claves que yo pensaría para reflexionar y revisitar la idea de participación ciudadana en materia de seguridad. Última cosa que digo, así no me extiendo, algunas experiencias que tenemos nosotros como equipo del Observatorio de la Seguridad, que somos académicos, que producimos conocimiento, pero que enseñamos y también somos activistas y tenemos prácticas de extensión universitaria y de trabajo en territorio. En ese sentido, también hoy en este foro hay compañeros y compañeras con los que articulamos hace mucho tiempo, del profesorado del Instituto Superior de Formación Docente número 82 de La Matanza, con los que venimos trabajando hace tiempo, donde compartimos a través de talleres qué es repensar la seguridad para quienes se están formando como docentes, por ejemplo, ¿no? Los docentes son roles muy importantes en los barrios y en los territorios, el rol de los docentes, pero también, digo, para no poner solo el de los policías, digo, también el de los agentes de seguridad, el de los agentes sanitarios, el de los trabajadores y las trabajadoras sociales, ¿no? Incluso de los ministros religiosos, que tanto hacen en muchos casos para poder reducir y mitigar conflictividades sociales que pueden escalar y generando mayores daños. Con este grupo de compañeros de este Instituto Superior de Formación Docente, lo que nos animamos a pensar en nuevos materiales para formar a nuevos docentes. ¿Cómo le tendrían que enseñar ellos a sus estudiantes, a sus alumnos, para poder pensar otras formas de seguridad que estén pensadas en esta clave, respetuosa a los derechos humanos, que puedan reducir las conflictividades, que es involucrarse en la participación para poder reclamar por los propios derechos, ¿no? Bueno, con ellos estamos armando un manual, digamos, para que los docentes puedan tener más herramientas para pensar estas cuestiones en los contenidos curriculares. Y además con ellos también han participado en parte del relevamiento de la encuesta, no sé si lo mencionó Gabriela, la encuesta que hicimos es una encuesta en todo el AMBA, ¿no? Y ellos han hecho parte del relevamiento en el municipio de La Matanza. Así que quería en esta oportunidad también mencionar el trabajo de estos compañeros y compañeras. Bueno, algunas ideas, dejo seguramente algunas otras cosas para si después se abre el debate y la discusión. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Nico. Y bueno, teniendo en cuenta esto que nos impone la pandemia, el hecho de estar compartiendo hoy, no de manera presencial, sino a través de esta plataforma, este foro, bueno, no nos impide la posibilidad de regalarles un aplauso a cada uno de los expositores, aunque sea levantando los deditos y el aplauso electrónico o simplemente aplaudiendo. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado y por las exposiciones. Ahí se ven algunas manitos, alguna que tiene más experiencia en esto. Muchas gracias por el tiempo y por las exposiciones. Les comentaba a todas y a todos al comienzo de este foro acerca de la posibilidad de ir enviando cuestiones, preguntas, sugerencias, inquietudes, y tenemos algunas. Quiero empezar por el final, porque me queda más cómodo y lo tengo más a mano. Acá la pregunta, Nico, para vos, y habilito a Karen, hoy como Marianela. Según veo, Karen, tenías una pregunta a propósito de las encuestas en pandemia, que entiendo, Nico, para vos. ¿Es así, Marianela?
Karen. Sí, yo había preguntado si tienen alguna encuesta preparada para hacer ahora durante la pandemia, y si es así, si existe la posibilidad quizás de distribuirla entre nosotros los que participamos en esta reunión y capaz la vamos compartiendo entre los conocidos, como para tener un panorama actual. Bien, está buena la pregunta y, digamos, para ser rápido, no. Hemos preparado una encuesta, pero voy a explicar por qué. Digamos, obviamente uno con recibidas, digamos, requiere como un marco digamos, de confianza, de cuidado en esa. Entonces, los mecanismos que se utilizan hoy en día en pandemia para hacer encuestas son online o por teléfono, y eso genera, digamos, un sesgo que es complicado de poder controlar. Cuánto uno está ya dispuesto a contestar en un medio que queda registrado una situación que pueda haber, para no revictimizar también, ¿no? Pero sí nosotros estamos comprometidos, digamos, pues un proyecto que venimos haciendo, de tener un relevamiento anual, ¿no? Que generalmente hacemos hacia fin de año, y que por supuesto, si después circulan contactos, podemos contactarlos ustedes para hacerles llegar los resultados e incluso parte de este proceso. Porque para nosotros, y bueno, obviamente, y en esa encuesta anual que se hace es preguntar por el último año, con lo cual estamos como muy expectantes de qué es lo que vamos a encontrar hacia fin de año sobre este año particularmente distinto. No sé si Gabriela algo de... Sí, perdón, la única cosa que no sé si se escuchó, porque yo no lo escuché a Nicolás, al principio se cortó, me parece, que es que las encuestas que nosotros hacemos son presenciales. Entonces eso, y con la temática, estas encuestas para ver este tipo de cosas, es difícil, lo que decía Nicolás, perfecto, es muy difícil hacerla por teléfono o por algún medio digital que quede registrado, porque nosotros no pedimos, entre otras cosas, identidad. ¿Sí? Claro. Tenemos otro mecanismo para que no haya una duplicación de la misma encuesta, pero no pedimos identidad porque justamente es una temática como bastante complicada. Obvio. Perfecto, bueno, gracias. Karen, tenías otra pregunta para Gabriela. Creo que para Gabriela. Me llegó justo en el momento de su exposición, tal vez no. Sobre las primeras herramientas para lograr la participación ciudadana, la formación en cuanto al concepto de seguridad. ¿Querés, ya que estás con el micrófono abierto, profundizar? Sí, quería saber eso, cuáles eran las primeras herramientas que pensaban usar, o programas, o lo que habían pensado en cuanto a la participación ciudadana, incrementar la participación ciudadana en la temática de seguridad. Y bueno, yo les cuento, nosotros les contamos un poco las cosas que efectivamente estamos trabajando en este momento, digamos. Uno podría pensar algunas otras cosas, pero las que estamos trabajando en este momento centralmente es ese manual orientado al trabajo con docentes y estudiantes, que, como decía Nicolás, es una tarea muy importante, digamos, la tarea docente y el trabajo áulico sobre la problemática de la seguridad. No sé, Nico, si querés agregar alguna cosa más, pero yo digo, en principio trabajamos otras cosas. Nosotros tenemos mucho vínculo con organizaciones, me empiezo a acordar, perdón, pero la situación, encierro, pandemia, no estoy con muchas luces, pero otra de las cosas que nosotros hacemos es tener vínculo con organismos de derechos humanos. Por ejemplo, estuvimos trabajando en un proyecto para ayudar a sistematizar las denuncias sobre que le llegan a la APDH, la Asociación Permanente de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hicimos un trabajo de cuál era el problema que ellos tenían, entre otras cosas que les llegan denuncias, pero no tienen sistematizado qué denuncias les llegan, por qué, quiénes las hacen, cómo intervienen ellos después respecto de esas denuncias. Entonces colaboramos para armar un sistema de registro que permitiera intervenir sobre eso. Y a ver, no sé, Nico, si querés decir algo más, porque yo ya hasta ahora... No, digo, con la participación uno podría ver distintas dimensiones para pensar el tema, ¿no?
si es la participación individual o más colectiva, pero sobre todo creo que también hay que trabajar sobre las instituciones públicas que puedan recibir estén abiertas a recibir la participación ciudadana, ¿no? A mí me parece importante que hoy seamos convocados Silvana, de Morón, digamos, o sea, o de distintas instancias, o Pablo, lo que acaba de decir, ¿no? Pero que las instituciones públicas estén abiertas a una participación real y no solamente a cumplir un tic en una hoja de ruta que hay que hacer, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado en una asistencia técnica con la capacitación de las instituciones policiales del continente, donde un elemento más importante fue trabajar con esos mandos superiores de las policías, de poder capacitarlos también a ellos de la importancia para las propias policías, en este caso, de participación ciudadana. Gracias. Pablo, me permito extender la pregunta que hizo Karen, bueno, a vos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que están pensando desde la subsecretaría para el fortalecimiento de la participación? ¿Qué estamos pensando? La verdad es, primero, algo muy importante. No tenemos mucho para inventar, o sea, tenemos mucho para recuperar, que es el diálogo con el vecino. Hoy, la verdad, nos encontramos con una construcción con alrededor de 70 foros, nada más, pero porque había un gran trabajo, de la verdad, de la subsecretaría, de compañeros de la oficina que sostenían viva la ley 12.154, porque ellos habían sido parte, habían construido esa idea, ese idealismo de la participación ciudadana y pensar la seguridad todos juntos. Nosotros creemos en construir con distintos actores, creemos en formar distintos actores, queremos construirlo con las escuelas, queremos construirlo con los clubes, queremos construirlo con las instituciones de bien público, pero por sobre todas las cosas también darle la herramienta que a veces no tienen, es la voz de cada vecino, porque la verdad los foros se constituyen solamente por instituciones, no tiene el vecino de la calle, no tiene esa voz en los foros, y no sabe a dónde ir y dónde terminar discutiendo esto, porque por más que sabemos que las instituciones están compuestas por una gran cantidad de gente, no es la voz de todos los bonaerenses. Por eso tenemos que ser lo más amplio, lo más transversal y lo más básico a la hora de expandir las redes en materia de seguridad, acercarnos, buscar las formas que hoy tiene la tecnología, que nos ayuda mucho, el WhatsApp, las redes sociales, pero por sobre todas las cosas es el cara a cara. Hoy en día la gente ya no tiende a acercarse tanto, como bien decían hoy, a las comisarías por miedo, por distintas circunstancias, por no saber dónde denunciar. Muchas veces muchos delitos se pueden solucionar, pero no solo solucionar o esclarecer, sino que pueden prevenir otros delitos a lo largo del tiempo. Porque si una persona puede hacer la denuncia hoy, puede solucionar el delito que pueda suceder mañana. Y para nosotros, para trabajar y prevenir el delito, necesitamos primero, por sobre todas las cosas, es algo muy importante: conocer la enfermedad, conocer cuáles son los síntomas. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con información y con la participación ciudadana tenemos que crear el diagnóstico para buscar la cura. Para nosotros es muy importante eso. Tenemos que saber dónde está el problema para atacarlo, para empezar a construir de otra manera. Creemos en estas herramientas que son esenciales, que es el acercarse, los foros en primer lugar, y después, la verdad, construir el cara a cara, esa cosa que no dejarla nunca, porque la verdad, lo que uno dice en las redes sociales muchas veces no es lo mismo de lo que puede expresar, los sentimientos que puede explicar, y animarse a abrirse también, a contar a distintas realidades que hoy no se lo cuentan ni a un policía, no se lo cuentan ni a un maestro, no se lo cuentan, pero sí se animan en un cara a cara, en una discusión, en una charla profunda, porque para nosotros también es parte de la profesionalización en materia de seguridad, saber entender a la otra persona y captar hacia dónde quiere ir, porque muchas veces todos sabemos que
hay distintos tipos de violencias que son muy complejas y que para saber dónde está la raíz de esa violencia que tuvo, hay que ir hacia atrás. Por eso hay, especialmente, lo dijo hoy Gabriela, una de las grandes problemáticas que surgen, que no estaba contemplada en su magnitud cuando se crea la ley, que fue el tema de la violencia de género. Eso es muy importante. Y miren cómo va cambiando la sociedad, que en los últimos años se creó una figura que antes no había, que era la comisaría de la mujer, porque no había personal preparado ni capacitado para tomar este tipo de denuncias, ni para entender la problemática. Y hasta hoy nos cuesta mucho, porque la verdad siguen sucediendo distintos tipos de problemas, y los cuales nos cuesta trabajar. Pero cambió tanto la sociedad en los últimos 6, 7 años, de los cuales hoy estamos pensando que la verdad la problemática se ha expandido en una magnitud, pero digo, la problemática, cuando hablo de eso, es el saber entender cuál es la raíz de la cuestión, de los cuales hoy estamos tratando de cambiar esta idea del Ministerio de Seguridad, de los cuales podamos trabajar en todas las comisarías para saber atender esta cuestión y tomar verdaderamente la denuncia y prestarle la debida atención que se merece esta problemática que hoy ha crecido, sí, ha crecido y mucho, la verdad, en la sociedad argentina. Un dato que le voy a decir para los encuestadores, si me permiten, que es mucho más negativo de lo que dicen. El 90% de los bonaerenses descree, lamentablemente, esto fue hecho el año pasado, descree la policía bonaerense. Esa es una encuesta, tiene una imagen negativa de la policía bonaerense. Y eso es muy malo para la hora de construir la seguridad. Cuando vos no confías en la autoridad que tenés inmediata, que es la policía, o en su defecto, algo que también nos está costando mucho y que nosotros queremos volver a crear, y para eso estamos haciendo un plan que lo habíamos hecho en el Ministerio de Seguridad de la Nación hace un par de años, es en volver a pensar la seguridad en las escuelas, volver a crear la autoridad desde las mismas escuelas, con las mismas docentes, porque la verdad, ese es un gran problema que lo vengo charlando hace un tiempo con el Ministerio de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, y que debemos también modificar y construir y recuperar. A la hora de que para nosotros podamos recuperar el espacio público y construir democracia en espacio público, es muy importante volver a crear la idea de autoridad entre tanto la fuerza pública también, pero también entre los propios vecinos, en sentirse seguros y generar autoridad con los demás. Para nosotros es muy importante eso, y hoy en día estamos trabajando para crear ese tipo de herramientas a la gente. Yo quiero agregar una cosita más. Creo que... Perdón, yo quisiera decir unas palabras. Sí, Ricardo. Ah, muy bien. Estoy levantando la mano ya hace tiempo y bueno, capaz que no tenía la tecnología puesta. No, primero agradecer la oratoria de todos los actores y realmente de participación ciudadana, ¿no? Pero mis palabras serían dirigidas al secretario, a Pablo Fernández, si puede ser. ¿Cómo no? Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, comparto todo lo que sean las políticas públicas en temas de seguridad. Está muy bien. Y realmente esta educación que los actores tuvieron en su oratoria es participativo en todo el tema de seguridad. Pero también voy a entrar donde se manifestó en el escenario de la participación ciudadana. Nosotros, los foristas, quien te habla, presidente del Foro Morón Primera, venimos hace muchos años trabajando por lo que es la seguridad en nuestro distrito, así como quien te habla, todos los compañeros foristas. El tema de la seguridad, nosotros estamos con la gente, trabajamos con la gente, acompañamos a la gente. El 90% del porcentaje que vos tenés de la policía que realmente la gente no la quiere, la tenemos nosotros también. Pero ¿qué pasa? Hay un efecto que la gente se acerca al foro cuando el hecho ya fue consumado. Y el forista, el foro, también tiene el trabajo y la vocación de educar realmente a esa ciudadanía que cuando realmente el hecho ya
ya fue consumado, el foro no tiene nada que hacer. El foro tiene que prevenir y hacer docencia. Desde el municipio, con esta nueva administración, tenemos política de difusión, pero el actor principal es tu secretaría y el Ministerio de Seguridad en difundir plenamente en radial, en todos medios que haya necesario qué es un foro de seguridad, quién compone un foro de seguridad y cómo trabaja un foro de seguridad, porque realmente a veces estamos solos. Y la verdad que es un peso realmente. Dejamos y agradecemos también a nuestras familias que nos dan el apoyo, en el sentido que le ponemos muchas horas trabajando, y a veces con un final feliz, y a veces con una crítica masiva porque la gente se cree que uno lo politiza, y no sabe que está usando políticas realmente de seguridad, porque desde el Foro Morón Primera, los actores somos todos, y la seguridad la hacemos entre todos. Sería bueno, perdóname este espacio, de vuelta digo que agradezco esta oratoria con todos estos actores, a mí me suma muchísimo, mucho, pero también desde tu escritorio, Pablo, tomar la representación de esta posta que te dejo, de qué manera el ministro Berni y tu secretaría pueden difundir en la provincia de Buenos Aires qué es un foro, cómo trabaja un foro, y cómo se puede acercar a un foro para darle mayor difusión. Las herramientas que tenemos en cada distrito son potables, pero no llega masivamente. Desde el Ministerio de Seguridad, obviamente, sería otra estratégica más para fortalecer y darle realmente un espacio que necesita, como dijeron acá, que dijo Gabriela, en la participación ciudadana. Gracias por escucharme, Pablo, y te mando un gran saludo. Yo me meto un poco en lo que se venía charlando para proponer una reflexión o compartir una reflexión que tiene que ver con cómo nos comunicamos últimamente y cómo pensamos que participamos. Digamos, venimos o estamos en medio de una cultura en la que el ciudadano, el vecino piensa que posteando algo en las redes está participando. Vecinos, o sea, acá hay una localidad que tiene en promedio 50 grupos vecinales, en todos está el comisario, y todos los vecinos piensan que escribiendo en esos grupos de WhatsApp están denunciando el hecho o están participando para contribuir a la seguridad. Eso es un problema para mí, pensar que expresándonos por las redes o por el teléfono estamos involucrándonos. Yo creo que eso es un cambio que se tiene que dar en la cultura y que los gobiernos locales tenemos que cumplir un rol en eso, en institucionalizar ciertos procesos, ciertos intercambios. Generar que lo que opina la gente o el vecino se convierta en involucrarse, en tomar parte realmente del diagnóstico del problema y de la construcción de la solución. Para mí tenemos que ir cada vez más hacia una cultura en la que el involucramiento sea cada vez más concreto. Hoy en día es difícil, ¿no? Porque no podemos salir de casa, pero yo creo que se están generando problemas que tienen que ver con la comunicación entre los vecinos, las vecinas, y los canales en los que la comunicación se da, y creo que eso nos tiene que interpelar a pensar en estrategias de participación novedosas, creativas, y bueno, que trabajen sobre las representaciones que tenemos sobre lo que es un problema de seguridad, y construir desde las diferentes puntos de vista que hacen a un territorio específico las soluciones. Así que, bueno, nuestras reflexiones vienen en ese sentido, digamos, y por eso es valioso el aporte de la academia, pero también una academia, digo, de los chicos del observatorio con los pies en el territorio, porque los libros hablan, las experiencias, como decía Nicolás, ¿no? Hay mucho que hay que detectar qué es lo nacional, cuál es la mirada de la participación en Latinoamérica, donde el vecino, la vecina tiene un rol que en otros lugares del mundo, desde los que compramos esas soluciones de seguridad, no están. Entonces, creo que el desafío es pensarnos como sociedad latinoamericana, como argentinos, ¿no? Como bonaerenses, cómo pensamos esas estrategias de participación que interpelen a los vecinos. Ricardo decía
los foros, no son muy conocidos su rol, vienen de una ley del 98 que es previa a que la sociedad argentina pase un montón de procesos que transformaron a sus ciudadanos y a sus organizaciones y el modo en que se involucra las organizaciones y los ciudadanos en el tema público. Entonces está la ley, está el marco, pero fueron pasando cambios en nuestras sociedades y en nuestros territorios específicamente, que nos tienen que motivar a generar lógicas novedosas. Bueno, esa es mi reflexión. Jorge, tenés una pregunta. No te escuchamos, Jorge, tenés que sacarle... Ahí estamos. Ahí está, buenas tardes, agradecer las acciones, son enriquecedoras. Sobre lo que estaban conversando del foro, hay algunas cosas que yo coincido. El uso de la tecnología es fundamental, pero muchas veces cuando uno ve los WhatsApp de distintos grupos vecinales, a veces se cuenta mucho la anécdota, se refiere lo histórico y también intervienen factores políticos que hacen que las noticias después se deformen y se pierda la objetividad. En el foro de Palomar, que a mí me toca presidir, que somos todas instituciones, 16 instituciones civiles sin fines de lucro, lo que hacemos es tratar de comunicarnos en forma personal con el vecino, de alguna manera llegar y poder entablar el diálogo cara a cara. Sobre todo cuando hay hechos de violencia de género o violencia familiar, y cuando son remisos, y en eso sí coincido, Pablo, con vos, es justo lo que dijiste, hay mucha gente que rechaza el hecho de ir a la comisaría porque no se siente atendido o porque tiene miedo. Y en este aspecto, me acuerdo cuando habíamos conversado en marzo, que vos nos recibiste en tu despacho, y hablamos de un cambio en las fuerzas policiales por determinados momentos, yo algo te comenté respecto a los efectivos que se iban a cambiar, y la verdad que en este corto tiempo que están los nuevos efectivos, que se cambió la denominación, el jefe de estación, no hay ninguna diferencia en cuanto a la relación con estos funcionarios y los foros. Particularmente, creo que yo tengo una relación mucho más profunda y de mucha más colaboración en un ida y vuelta con los actuales titulares de las comisarías, incluso con el jefe de estación, y he escuchado lo que le hemos pedido en Palomar, que yo te lo planteé a vos, sobre hacer hincapié en la prevención de una cuadrícula 28 que de por sí es muy, muy compleja. Lo que nosotros estamos trabajando en este momento es en recuperar la confianza del vecino en la fuerza policial y también que la fuerza policial le preste debida atención al vecino. Y es fundamental, yo los estaba escuchando a ustedes, dos ejes: la conducción política, y esta es una política que baja de la provincia, del ministro Berni y del actual intendente Lucas Gí, hacia la fuerza policial y la participación ciudadana. Yo interpreto que en lo que es participación ciudadana, que es lo más complejo, son importantes absolutamente todos los actores, todas las voces, como vos bien señalaste, y todas las miradas para mejorar en general. Hay componentes que hacen que haya mejor o menor seguridad. La función social es fundamental, la condición social, la condición económica, la condición de hábitat. No se puede cambiar en un día muchos años de postergación. Pero en Palomar y en uno de los barrios que era conflictivo, que es el barrio Carlos Gardel, la agresividad ha disminuido sensiblemente. Y hay una inclinación de la gente en lo que es en participar con los foros. Porque el tema de que los foros funcionen
y sean reuniones institucionales y después reuniones abiertas con la participación de los vecinos, eso genera, creo que fue Nico el que bien lo marcó y Gabriela también, situaciones de empatía y de confianza. Y en base a esa relación de empatía y confianza, poder facilitar y allanar a que se despejen caminos que antes trababan la relación ciudadanía-policía. Y el hecho, te vuelvo a repetir, tuve la suerte de hablar con todos los actuales funcionarios de Morón, desde el jefe de estación hasta abajo, la verdad, dejan muy bien sentada no a la policía, sino a la policía como institución, con profunda convicción democrática y con sentido de la prevención del delito. Y también es importante la mirada ampliada de los foros, en eso con Ricardo, que es el titular de Morón, siempre hemos coincidido, en lo que es la parte de derechos humanos, porque a veces tal vez nos escapa un poco a nosotros, pero no así en las comisarías locales. Sabemos que por razones de espacio, a veces los detenidos están en una condición infrahumana y tampoco merecen, por más que se hayan equivocado en esta vida, ser maltratados. Hoy hay que tener una mirada humanitaria e inclusiva y de recuperación de esa gente. Entonces hay un montón de factores que interactúan para que la seguridad sea mejor. Y desde un lado, creo que es el de la ciudadanía y la presencia del Estado, hay que cambiar la situación. Así que sigamos trabajando en conjunto. Creo que tanto el Ministerio de Seguridad, tu Secretaría, que tiene un rol preponderante, te sigo, sé lo que estás caminando, cómo se van metiendo en los barrios, lo que estás haciendo, y la actual Secretaría nuestra de Seguridad de Morón, la Fuerza Policial y los foros, y las instituciones sobre todo, podemos de a poquito ir cambiando esa tendencia de la desconfianza y tener en claro que yo soy el otro, y lo que me puede pasar hoy a mí, le puede pasar mañana a mi vecino, más allá de quién haya votado por quien haya votado, porque la inseguridad la sufrimos todos y la seguridad es para todos. Así que bueno, celebro que nos hayan convocado, estoy muy agradecido y sigamos trabajando en conjunto y manteniéndonos en contacto. Gracias, Jorge. Emiliano. Hola. Bueno, primero, antes que nada, quería agradecer a los disertantes, agradecer la invitación. Fue muy importante las cosas que se plantearon. Quería hacer un aporte, yo soy de La Matanza, estamos cerquita de Morón, más que nada del conocimiento territorial sobre el trabajo de los foros y sobre también la sociedad de fomento, ¿no? Los encuentros de participación ciudadana fundamentales para plantear estas cuestiones. Cuando hablamos de la comunicación y las redes, creo que el aspecto de la participación en persona, en estas entidades que acumulan a los barrios, que son los puntos de encuentro de los barrios, son fundamentales para desarrollar políticas de cuidado y políticas de seguridad. Y también plantear una cuestión que uno vio en el desarrollo de los años, cómo estas instituciones, tanto la sociedad de fomento como los foros de seguridad, pasaron a ser, o por lo menos la experiencia que tengo yo, no quiero generalizar, ¿no? Pero pasaron a ser botines políticos de disputas, no digo de orden distrital, sino del barrio o de ciertas asociaciones, y eso también fue parte de la expulsión. Uno ve sociedades de fomento cerradas, por ejemplo en Matanza, y en la puerta están los pibes fumando paco, o también uno ve foros de seguridad que no logran la participación masiva porque terminaron siendo rehenes de pujas entre diferentes instituciones o diferentes espacios políticos que lo tomaban como un botín. Yo creo que la deuda que tiene este nuevo gobierno que viene a democratizar los espacios es empezar a plantear esto como un problema a saldar. O sea, la institución como foro de seguridad es una institución democrática, participativa, que viene a poner a la sociedad en participación en paralelo con la fuerza de seguridad y también una especie de control. Pero termina en muchos casos siendo un botín político que termina expulsando y termina desdibujando el fin, o termina dibujando el motivo por el cual fue creado, ¿no? Era más que nada este aporte que me parece oportuno. Muchas gracias.
Memo, compañero con el que empecé militando en la JP Matancera hace como 15 años atrás, y me lo encuentro en este foro. Muchas gracias por estar presente. Carlos Vega tenía una pregunta tuya por el chat, me llegó previamente. Hola, primero, bueno, agradecerles a todos por la invitación y a los que disertaron y nos estuvieron expresando las opiniones que en realidad enriquecieron mucho el conocimiento. Una pregunta para Pablo. Pablo, de tu secretaría, yo pertenezco al municipio de Hurlingham. Yo escucho la experiencia de Morón, ahora acabo de escucharlo de Emiliano, con la experiencia que tiene La Matanza, y me gustaría poder expresar alguna experiencia de Hurlingham, que no existe. Lamentablemente tengo que decir, no existe. No tenemos foros donde podemos expresarnos como ciudadanos, y hay mucha gente con el deseo de participación en la seguridad. Porque la seguridad, como ustedes lo expresaron, tiene que pasar por diferentes lados, desde lo cultural, desde lo institucional, y desde la participación que tiene que ser abierta de las instituciones políticas. Creo que eso es fundamental, poder encontrar la herramienta donde podamos participar y ser miembros activos de esos foros que tantos hablan, y de esos foros que estoy escuchando y que me encantan cómo puede Ricardo expresarse, cómo se ha expresado los diferentes compañeros que tienen esa experiencia. Y bueno, es una tarea pendiente que tenemos en Hurlingham, y me gustaría ver qué herramientas podemos contar como para exigir, porque creo que muchas veces el ciudadano debe exigir a sus autoridades que se haga cumplir la ley. Y si la ley existe, quiero tener la herramienta para poder exigir que se cumpla. Hemos, justamente con compañeros que compartimos en militancia, hemos hablado, hemos tratado de conversar con diferentes instituciones, porque también tenemos otro problema en Hurlingham. Muchas de esas instituciones que deben conformar y representar los foros no tienen la documentación, porque lamentablemente llevamos años, te digo de desidia, porque es la palabra que tengo que utilizar, en que era más fácil decir funcionen, pero nunca se hicieron los papeles. O le damos una representación, un reconocimiento municipal, pero no existe ni la representación legal, ni tampoco hay una documentación que establezca que esas instituciones están constituidas legalmente. Entonces, cuando se quiere armar algo, es muy fácil destruir lo que se arma, porque legalmente no estamos conformados y no hemos logrado tampoco ese reconocimiento desde las autoridades, que muchas veces, por falta de conocimiento, o por falta de capital en poder movernos y de desarrollar en los tiempos. Pero me gusta lo que se ha expresado, quería aportar un poco con lo que hablaban, sobre que para mí es fundamental que empecemos, como dijiste Pablo, a tener un proyecto hacia adelante, un proyecto de 10 años, como decís. Una década debe ser estudiada y analizada realmente por los profesionales, como lo vemos acá en el observatorio. Las estadísticas que se manejen y las formas que se hagan esas estadísticas tienen que lograr diagnósticos que en realidad nos permitan poder observar hacia adelante. Que lo que está pasando, la problemática de género, que fue una explosión social, y eso se logró, esa transformación se logró no por instituciones políticas, no por instituciones judiciales, no por ningún tipo de institución formal, se logró por una expresión social, por un movimiento social, porque se unieron bajo un solo pensamiento, olvidándose de ideologías políticas y olvidándose de posiciones sociales. Porque era un sufrimiento que lo tenía una clase, que lo sabíamos, lo veíamos, pero lo ocultábamos debajo del colchón. Y creo que eso es lo que hoy también, sobre lo que es la seguridad, nos está pasando. Creo que en algún momento se dijo que seguridad era una sensación, y en verdad lo es, porque la seguridad cada uno la siente de diferente manera.
pero tenemos que darle pautas claras para poder llevarlas adelante. Creo que debemos iniciar desde la cultura, a partir del colegio, donde se deban volver a inculcar lo que es el respeto a la autoridad, con lo que es la orientación de los derechos y obligaciones, porque cada uno tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y hay que saberlas implementar y hay que saberlas pelear para sostenerlas. Y con respecto a la policía, que tanto lamentablemente se ha desnotado, se le ha bajado el crédito, pero es un órgano que en realidad sufre mucho más de cerca todo esto. Y al llegar el momento son los que ponen el pecho continuamente. Soy una persona que no creo en la represión, soy una persona que sí creo en la prevención, que se debe trabajar en todas estas cosas. Y me gusta poder tener una participación. Agradezco a Pablo, le agradezco a Silvana, que son los que me invitaron, y me queda la gran incógnita de saber las herramientas para poder tener un foro en Hurlingham donde podamos debatir y podamos expresar lo que los ciudadanos necesitamos. Nada más, y le agradezco. Gracias, Carlos. Aprovecho, Pablo, sí, para ampliar la mirada, digamos, no solamente en los distritos en los que hacemos a foco, se han hecho foco, digamos, Morón, Hurlingham. ¿Cómo piensan en aquellos distritos donde no están conformados los foros vecinales en cuanto al fortalecimiento de la participación, que entiendo por la exposición que hiciste es uno de los ejes fundamentales de la gestión? Teniendo en cuenta que existe la verdad, saquemos la cuenta matemática fácil. 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, hay actualmente conformados foros legalmente 52 foros, de los cuales con problemas de papeles presentados acá a la subsecretaría hay cerca de entre 70 y 80 foros en total, teniendo en cuenta que por cómo se creó la ley, los foros están hechos según la jurisdicción de las comisarías. Imagínense la cantidad de foros que tendría que haber. El espíritu de la ley, cuando se crean 400 foros. Hoy la verdad es una participación minúscula comparado con la extensión que tiene la provincia de Buenos Aires, y tenemos que trabajar sobre eso. La verdad nosotros estamos invitando a los intendentes, invitando a la Secretaría de Seguridad a abrir las puertas, a abrir la participación ciudadana y debatir el plan de seguridad en conjunto. A veces mucho más complejo, a veces mucho más difícil, pero la verdad estamos haciendo un trabajo en conjunto en esa materia bastante importante. Nosotros lo que podemos trabajar, siempre que teniendo en cuenta que los foros se conforman también con una resolución, un trabajo que se hace en la municipalidad, podemos buscar la manera, trabajar según la ley, pero también siempre nosotros podemos construir herramientas que construyan la participación con las instituciones, porque para nosotros es muy importante eso, y obviamente con la ciudadanía en general, aunque no es que sea más individual. Nosotros vemos el amplio abanico de todo eso. La verdad, para nosotros es muy importante. Hoy escuchaba, la verdad, la importancia y el reconocimiento que muchos vecinos le tienen a la policía de la provincia de Buenos Aires. Hoy, la verdad, uno cree que podemos construir algo mucho más grande, mucho más importante, porque la verdad tenemos que trabajar, y vuelvo a decir, en la profesionalización de la fuerza. Es muy importante generar esa participación. Hoy, la verdad, veíamos el reconocimiento que había por distintas circunstancias a la fuerza, pero también lo que nosotros tenemos que trabajar es en que la fuerza tenga un cometido especial, que es que según la magnitud de las circunstancias que se le solicita en el plan de seguridad, porque eso lo que hace también es que no se cometan errores, que no haya distintos tipos y no le saque la idea de la prevención del delito de la violencia, que es saber identificar antes que suceda. Hoy había uno de los foristas, la verdad, si no me equivoco, que hablaba de los foros trabajan mucho una vez el delito sucedido. No tiene que ser así. Nosotros tenemos que trabajar
especialmente los invito a todos a participar y a actuar antes de que suceda. Ustedes nos tienen que ayudar a prevenir el delito y la violencia. ¿Cómo se hace? Identificando dónde están las circunstancias, dónde están los problemas, porque para nosotros la información es muy útil porque también puede ayudar a prevenir que una persona pierda su vida, sufra un acto delictivo que le puede marcar la vida para siempre. Para nosotros los foros tienen esa función tan primordial. ¿Por qué? Porque son los que nos dicen verdaderamente dónde está el sentir y la circunstancia, prevenirlo cuando puede haber algo que nosotros estamos viendo mucho ahora en la calle, que en la pandemia se está dando, que es los problemas, al estar en cuarentena, se están dando muchos problemas en las mismas zonas, en los mismos barrios de la provincia de Buenos Aires, de los cuales antes no se encontraba esa circunstancia porque era mucho más complejo, porque la gente estaba más distraída en distintas circunstancias. Hoy, la verdad, los foros nos están anunciando muchas cosas y nos están previendo muchas cosas. Algo que también podemos trabajar mucho y que ustedes nos pueden ayudar, estamos en una circunstancia de consumo problemático muy importante en materia de que nos está trayendo la pandemia, y los cuales nosotros podemos trabajar y prevenir, pero para eso tenemos que trabajar mucho también, y que nosotros estamos tratando de construir algo duradero, que es con salud mental. La verdad, hay que hacer un trabajo fino y un trabajo muy bueno en materia de salud, en materia de psicología, para también saber prevenir algunos tipos de delitos y violencia que no entran en el sistema de policiamiento que uno está acostumbrado, en el delito natural que se da, que uno conoce, que es el hurto y distintas problemáticas. La verdad, la violencia intrafamiliar es algo que está afectando mucho a nuestros abuelos. Por eso tenemos que trabajar con nuestros abuelos todos los días, con los foros, con los centros jubilados, invitarlos a participar de los foros, porque la verdad, el delito, el famoso cuento del tío, el delito informático, el delito de traslado de información, eso sí se puede prevenir y sí podemos trabajar antes de que suceda, y la verdad creo que los foros es una herramienta primordial a la hora de prevenir el delito de la violencia. Eso es un factor clave que yo venía hablando. Tengamos en cuenta distintas circunstancias, que la verdad nosotros queremos, hoy hablábamos también de la cercanía del policía bonaerense, la cercanía con estas circunstancias. Hoy tenemos que anunciar, lamentablemente, la triste realidad de que hoy falleció, si no me equivoco, el primer policía bonaerense por COVID positivo. Es algo muy triste, pero la verdad se venía dando muy poco, muy bajo el nivel de positivos en materia de seguridad, y la verdad para nosotros es una tristeza, un trabajo bien hecho que venía en la materia de prevención, más que muchos medios queríamos dejar otra cosa. Hoy se viene dando un trabajo importante. Lamentablemente la fuerza de seguridad hoy son horas del día. Eso hay que remarcarlo y saberlo, hacérselo explicar a todos, porque la verdad el trabajo que se hace en la fuerza de seguridad estando en la calle es muy importante, pone el cuerpo, pone el alma, y la verdad es importante también tenerlas bien entrenadas para sobreponerse a todas las circunstancias que se dan en materia psicológica, pero también tenemos que trabajar mucho en dotarlas de recuperar esa situación y esa complejidad que tiene un atraso en lo económico también el personal bonaerense, y en materia de tecnología y en recurso material, que hoy la fuerza le está costando mucho, y estamos trabajando fuertemente en dotarla de ese elemento, que la verdad habíamos empezado el año con un proyecto muy ambicioso y una gran cantidad de compra de patrulleros para dotarla y para prevenir el delito. Muchos se asustan cuando nosotros proponemos la idea de comprar patrulleros, porque asocian esa idea al policiamiento. Es todo lo contrario. Nosotros lo que estamos trabajando es la prevención, porque mientras vamos trabajando sobre eso, queremos y apostamos a una educación pública gratuita que sea acorde a las circunstancias, apostamos a una salud, porque la verdad, donde falla el Estado, nos puede generar, la verdad, una situación de violencia.
donde falla un elemento solo del Estado, puede generar una gran complejidad, y la verdad nosotros creemos y necesitamos un Estado presente en todas sus facetas. Para nosotros ese es nuestro objetivo, por algo nosotros venimos, este ministerio está compuesto por personalidades y funcionarios que vienen de distintos ángulos. A mí me toca la verdad una tarea que vengo de una parte muy social, y creemos que la seguridad hay que discutirla de distintas maneras, y especialmente con una mirada siempre y orientada al ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Pablo. Para no extendernos mucho más, llevamos 1 hora y piquito ya de conversatorio. Quiero darle la palabra a Estela para una última pregunta. Estela Lebrero. Sí. Y ya vamos cerrando. Bueno, yo todo lo que les comento, Pablo Fernández lo tiene en un proyecto que nosotros le entregamos apenas se hicieron cargo. Nosotros pertenecemos a Villa Sarmiento, nuestro foro está constituido legalmente con todo, y desde hace 2 años venimos trabajando muy lentamente, pero dentro del marco que ustedes están hablando, el primer punto fue la buena relación policía-vecino. O sea, cuando llegamos nadie quería estar en los grupos en los grupos de WhatsApp si estaba el comisario. Bueno, ellos mismos lo demostraron, lo hablamos, las autoridades que participan a veces de las reuniones lo saben, y hemos logrado estos 50 grupos, pero no con comentarios. El grupo es un 911 de la manzana, o sea, cada grupo lleva el nombre de la manzana o de las calles que cubre, y en el grupo están los vecinos y las autoridades. Y antes estaba Riffel, creo que lo vi por ahí, estaba también el COM. Entonces hacemos un trabajo de articulación. El vecino dice, por ejemplo, me robaron el coche, va para el lado del Colegio Ward, supuestamente, ¿no? En Villa Sarmiento. Entonces tiene tal patente, tanto, y del COM le pasaban directamente la imagen a la policía. O sea, cuestión que en 10, 15 minutos se recuperaban las cosas. Es un trabajo de años, del 2017, ¿sí? No se permiten ni manitos, ni gracias, ni ok. Para eso hay otro grupo paralelo. Pero nuestro lema y nuestro logo son 4 manos. ¿Qué significan las manos? Lo mismo que le dimos a Pablo, el proyecto, la justicia, la policía, la municipalidad y el vecino. Si no hay equipo, la prevención no se logra. Y después hicimos, como vimos que no mucha gente venía a los grupos en el lugar original, entonces hicimos un programa del foro Visita al Vecino, y vamos por los distintos, con la misma modalidad, por los distintos clubes de la zona, en donde las autoridades directamente, boca a boca, pueden escuchar cuáles son las problemáticas y armar sus estrategias, porque en realidad no somos nosotros quienes se las tenemos que enseñar. Así que hay una relación, hemos encontrado en 3 horas a un abuelo perdido, hemos detenido piratas del asfalto, todo simplemente subiendo la imagen, subiendo el dato. Pero nosotros empezamos 16 en el grupo nuestro, hoy somos 45 en el grupo, pero además somos 50 grupos en todo Villa Sarmiento que nos manejamos igual, y la policía chocha porque somos el arma que ellos tienen para adelantar, ¿no? Eso los quería comentar, no sé. Yo tomo esto último de Estela para cerrar, porque ya se está haciendo extenso, y creo que bueno, que nos pudimos expresar y poner en común muchas cosas para seguir pensando. Fundamentalmente pensar en procesos para que estas experiencias fortalezcan cada vez más el involucramiento de la comunidad en las soluciones, y bueno, de eso se trata,
de dejar un poco de lado los criterios más burocráticos, en pensar en la representatividad de las organizaciones y de los vecinos que se involucran en este tipo de problemas y generar estrategias novedosas como la época está demandando. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos los que participaron y bueno, que sea un aplauso y que sea una de muchas en las que nos encontremos para seguir pensando estrategias. Gracias. Bueno, muchas gracias Silvana, gracias a todos los expositores, a todos los participantes. Nos hemos dado el gusto de compartir un buen rato todos juntos, así que nada, miro la hora y hay que hacerle la comida a los niños, hay que seguir con las vidas cotidianas de cada uno, liberamos a los funcionarios, a los investigadores que nos acompañan, y bueno, un agradecimiento de mi parte por la presencia de cada uno de ustedes y por las exposiciones también. Muchas gracias a todas y a todos. Nos estamos viendo la próxima. Bueno.